Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos bien, vuestras familias también, y que estéis llevando más o menos bien dentro de lo que cabe esta situación de encierro y de confinamiento. Bueno, os he preparado un vídeo porque creo que va siendo hora que vayamos avanzando materia. Ya os he mandado, las últimas 2 semanas ya os he mandado actividades sobre este tema, ¿vale? Concretamente sobre el tema 6. Pero este vídeo pretende ser una explicación de la teoría del vídeo. Va a ser una cosa bastante cortita, ¿vale? Son 14 diapositivas, es un esquema en las que sintetizo las cosas más importantes de los temas 6 y 7 del libro de texto, ¿vale? Por tanto es un resumen muy resumido de estos dos temas, ¿vale? Para nosotros constituye el tema 5. No sé cómo lo vamos a evaluar, ¿vale? Antes de entrar en la explicación, quiero contestar algunas cosas que me habéis preguntado algunos por correo sobre, bueno, cómo se va a evaluar la tercera evaluación, cómo se van a recuperar las evaluaciones pendientes. A ver, yo a día de hoy no sé nada, no sé nada oficial, yo sé lo mismo que sabéis vosotros. Supongo que todos habéis visto en la prensa que, que se dicen muchas cosas, que si no nadie va a repetir de curso, que si en unas comunidades sí, en otras no. A día de hoy no se sabe nada. Lo que ha habido es una reunión. Bueno, en España las competencias en educación las tienen las comunidades autónomas, ¿vale? Y lo que ha habido es una reunión de consejeros de comunidades autónomas para ponerse de acuerdo. Pero en realidad muy de acuerdo no se han puesto, ¿vale? Parece ser que mañana la Junta de Andalucía va a mandar unas instrucciones de cómo terminar el curso. En cuanto el director las tenga, yo supongo que nos las dirá, porque eso ya ha sido un documento oficial y yo en cuanto las sepa lo digo a vosotros. Yo no sé si ahí vendrá instrucciones solo sobre la tercera evaluación o también sobre las recuperaciones, etcétera. Si no vienen instrucciones, pues ya el centro decidirá cómo se hace. Yo os mantendré informado, pero no os preocupéis, porque el curso se va a terminar, el curso se va a evaluar, las evaluaciones anteriores se van a poder recuperar, las asignaturas de cursos anteriores se van a poder recuperar y todo se va a hacer para que tengáis todas las oportunidades de titular y de sacar el curso adelante. Lo que aún no se sabe es cómo, de qué forma se va a hacer. Entonces yo no os voy a dar información hasta que no sepa, para después cambiar. Así que hasta que no lo sepa oficialmente no os lo voy a decir, pero en cuanto yo sepa la información oficial de cómo se van a hacer todas estas cosas, no os preocupéis que yo os lo diré inmediatamente, ¿vale? Bueno, aparte de eso, y también antes de empezar por el tema, un poco, ya sabéis que estamos trabajando por correo, todos, yo creo que más o menos prácticamente todos estáis utilizando ya el correo corporativo. Simplemente una cosita que yo no sé si tenéis claro, es que hay una carpeta en Drive donde yo comparto todo el material que pongo y donde voy a poner también el enlace a este vídeo, y también os acabo de colgar un documento en PDF para que se pueda descargar con todas estas diapositivas que vienen aquí imprimidas en PDF para que las tengáis si las queréis imprimir o si las queréis tener y no tener que ver el vídeo otra vez. Para acceder a esa carpeta se accede cuando vosotros estáis en vuestro correo. Aquí hay un cuadradito, se llama aplicaciones de Google, y si lo pincháis os vais a Drive, se os abre una nueva pestaña y aquí a la izquierda pone unidades compartidas, ¿vale? Aquí es donde tenéis que pinchar, unidades compartidas, y os saldrá, estas son las que tengo yo, y a vosotros tiene que salir esta, cuarto B, ciencias sociales. En esta carpeta es donde yo cuelgo todos. Yo creo que las primeras cosas que mandé no os llegó a vosotros enlaces. Ahora los estoy mandando de manera diferente y yo creo que por lo menos la última que os he enviado sí os ha llegado un enlace para acceder directamente. Pero si queréis acceder a cosas anteriores, por ejemplo aquí están, bueno, todas las tareas semanales de las semanas anteriores,
Bueno, las instrucciones estas, que yo creo que son importantes, ¿vale? Sobre cómo hacer fotos, ¿vale? Porque todavía hay gente que me manda fotos que son ilegibles, ¿vale? Echarle un vistazo, son instrucciones de sentido común, ¿vale? Que las pongáis en orden y todas juntas, que las hagáis en vertical, porque el programa cuando abre un documento, si os fijáis, a mí no me deja girarlo de ninguna manera, ¿vale? No hay ningún, y no se puede abrir con estos, tengo que instalarlo, en fin, que yo no le puedo dar la vuelta a una foto si la mandáis en horizontal, así que por favor mandadla todas en vertical, que esté iluminada, tampoco es de sentido común, que esté enfocada, que no esté borroso, y sobre todo, esto lo hace mucha gente, que esté plano, que no esté inclinado, porque si no yo la parte de arriba de la hoja no la puedo ver, solo veo la parte que está más cerca, así que poner el móvil justo encima de cómo está la hoja, ¿vale? Estas son unas instrucciones para mandar las tareas. Y bueno, aquí está la corrección de las actividades. Ya he puesto la corrección de las actividades de la semana pasada, que me las tenéis que enviar antes del viernes. Y os claro, como os digo, esta misma presentación que yo voy a hablar en el vídeo la tenéis aquí en un PDF, todas las diapositivas una detrás de otra, ¿vale? Y las actividades que tenéis para esta semana vienen aquí al final, ¿no? Este enlace no sé si funcionará o no. Sí, tiene que funcionar, sí, funciona, ¿vale? Esta es una actividad que tenéis que hacer pinchando ahí y haciendo un enlace. Bueno, pues sin más dilación empiezo con la presentación, con el vídeo. Si tenéis cualquier duda, pues no dudéis en escribirme a mi dirección de correo y me vais preguntando, ¿vale? El tema se llama el imperialismo en la Primera Guerra Mundial y como ya os digo, he unido los temas 6 y 7 del libro de texto. ¿Vale? Esto es el periodo que vamos a estudiar, ¿vale? Es la introducción, cuando vamos a empezar aproximadamente en 1850, ¿vale? A mediados del siglo XIX, y vamos a llegar hasta la época, digamos, del colonialismo y del imperialismo. Yo voy a utilizar las dos expresiones, colonial e imperial, como sinónimas. Significan lo mismo, ¿vale? Significa la conquista de países que hoy llamamos tercermundistas, países de África y de Asia, por parte de los países europeos, especialmente de Francia e Inglaterra, pero también de Bélgica, de Holanda, España también tuvo algunas colonias y algunos otros países. A eso es lo que llamamos imperialismo y colonialismo. Es lo mismo, en realidad el imperialismo y el colonialismo empiezan desde 1492, desde el descubrimiento de América. Pero en esta época tienen mucha más intensidad que en épocas anteriores, como consecuencia de la revolución industrial, ya veremos las causas de este proceso, y como consecuencia de las tensiones que se crean aquí, que se crean en esa conquista de nuevos territorios entre los países europeos y del nacionalismo, es una causa directa de la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Y la Primera Guerra Mundial es la segunda parte que vamos a estudiar, ¿vale? Vamos a llegar hasta aquí, a 1919, que es el final de la Primera Guerra Mundial, ¿vale? ¿Dónde? Bueno, pues estos dos apartados, el imperialismo afecta a todo el mundo. Aquí tenéis un mapa con los principales países colonizadores. Como yo digo, el Imperio Británico es el más grande, ¿vale? Tiene Canadá, todo el este de África, la India, Australia. El siguiente es el francés, ¿vale? Que es lo que está en verde. Francia, toda esta parte de África, Indochina. Y otros países como Holanda, Bélgica, y tres países no europeos, que son Estados Unidos, ¿vale? Que conquista Cuba y Filipinas, se los quita España precisamente, Japón, que conquista Corea y una zona de China y de Rusia, y luego la propia Rusia, que se expande hacia la zona del Cáucaso y la zona del Mar Negro, ¿vale? Son las tres potencias no europeas que también forman imperios. Y la Primera Guerra Mundial, se desarrolla, aunque se llama mundial, por analogía a la Segunda Guerra Mundial, en realidad la Primera Guerra Mundial se desarrolla solamente en Europa, ¿no? Es una guerra europea, ¿vale? Aunque intervienen otros países como Estados Unidos, pero los combates se dan solo y exclusivamente en Europa.
¿vale? Eso es el dónde. Y ahora quiero deciros un poco para qué lo estudiamos, por qué es lo que queremos descubrir. Yo las actividades que os he puesto, que son estas tres, las voy a poner ya directamente, son actividades que relacionen este periodo que estamos estudiando con el presente, ¿vale? En este periodo se dan procesos que van a determinar cómo es el mundo actual. Por ejemplo, no se puede entender que hoy haya países ricos y países pobres sin entender lo que supuso el imperialismo y el colonialismo. Entonces, vosotros al final, estas son las actividades que vais a tener esta semana. Viendo el vídeo y viendo la presentación, tenéis que sacar una conclusión de por qué, cuál es la causa, o la causa que tenga que ver con el tema, de que haya países ricos y pobres, ¿vale? La segunda pregunta es, ¿qué es el nacionalismo? ¿Vale? Y qué cosas buenas y malas puede traer. El nacionalismo es la fuerza política predominante en este periodo y la que explica ambos procesos, tanto el imperialismo como la Primera Guerra Mundial. Y luego, la relación que hay entre el desarrollo tecnológico y el desarrollo industrial, ¿vale? Ya hemos dado el tema de la revolución industrial y cómo eso avanza, las nuevas máquinas que se producen y la facilidad y rapidez de producción que proporciona la revolución industrial, y las características de la guerra, en qué se convierten las guerras cuando hay un armamento tan avanzado y unas capacidades destructivas tan grandes, ¿vale? Son esas tres actividades más una que os pondré luego de propina, ¿vale? Que veremos al final. Bueno, pues vamos a empezar con las causas del primero de los aspectos que vamos a estudiar, que son las causas del imperialismo. Vamos a dividirla en dos causas, causas políticas y causas económicas. En esta diapositiva, en esta pantalla, vemos las causas económicas. En primer lugar, hay que tener en cuenta que en este periodo, concretamente de 1880 a 1914, hay una serie de cambios económicos muy profundos que cambian completamente la industria. Nosotros ya estudiamos en qué consistía la revolución industrial, que resumiendo es básicamente empezar a construir bienes, objetos, utilizando máquinas, utilizando una fuente de energía que mueva esa máquina, ¿vale? Eso va a seguir evolucionando y va a haber en esta época hay unos cambios tan profundos que se considera que es una segunda fase de ese proceso, es como una segunda revolución industrial. ¿Cuáles son esos cambios? En primer lugar, aparecen nuevas fuentes de energía, que son fundamentalmente las que seguimos utilizando ahora, que son el petróleo, que es el que mueve los motores, el que mueve el transporte, y la electricidad, ¿vale? También aparecen nuevas industrias, nuevos sectores de producción que antes no existían. Aparece la industria química, por ejemplo, la que fabrica detergentes, champús, un montón de productos utilizados en otras industrias. Eso aparece en esta época. La metalurgia, que ya existía, pero ahora aparece una nueva forma de más barata de conseguir acero, que es un material enormemente resistente y enormemente versátil, que va a ser clave en un montón de elementos. Por ejemplo, en la construcción, ¿vale? La estructura de muchos edificios es de acero y sobre todo es lo que nos interesa en el armamento, ¿vale? Y aparecen los primeros automóviles, ¿vale? Los primeros automóviles con motor de combustión y los primeros aviones y la aeronáutica. En este periodo todavía no van a aparecer ni los aviones de transporte ni los bombarderos, ¿vale? En la Primera Guerra Mundial no hay bombarderos aéreos. La aviación que se usa es aviones de reconocimiento, avionetas. Hay combates aéreos, pero no hay bombarderos, ¿vale? Y también es muy importante una nueva forma, no ya un avance, una novedad tecnológica o energética, sino una novedad en la forma de organizar el trabajo. Lo que aparece es la producción en cadena. ¿En qué consiste la producción en cadena? Consiste en que, en vez de que un fabricante o un artesano haga un producto entero, la fabricación de ese producto se divide en fases. Por ejemplo, poner una placa, apretar un tornillo, pintarlo, ¿vale? Y cada obrero hace solo una de esas cosas repetidamente y es el objeto el que se va moviendo en una cadena, ¿vale? Pasando por los diferentes obreros y cada obrero haciendo una labor diferente. Eso
esa forma de trabajar hace que se produzca muchísimo más rápidamente. Para los obreros es una situación bastante dura porque puedes pasar de 8 a 10 horas haciendo el mismo gesto, pero para el fabricante abarata muchísimo y acelera muchísimo la producción y vas a ganar más dinero. Si fabrican más cantidad en menos tiempo y más barato, evidentemente tienen más beneficios. Aquí os he puesto un enlace a un vídeo de una película de Charles Chaplin que se llama Tiempo Moderno, donde vamos a ver perfectamente a qué nos estamos refiriendo con la producción en cadena, ¿vale? Supongo que todos conocéis a Chaplin, es un humorista de cine mudo. Aquí le han metido sonido, pero la película originariamente era mudo. Y lo que me interesa es que veáis gráficamente en qué consiste eso que estamos hablando, la producción en cadena. A ver si lo puedo maximizar. Vamos a maximizarlo. Ah, no, lo vemos aquí. No, perdón. Bueno, veis, lo que os decía es eso. Es la cadena de montaje en la que cada obrero hace una sola función. Chaplin aprieta las tuercas, el otro las sella y la escena va sobre todo sobre eso, el estrés y lo repetitivo que es este trabajo y lo duro que es esta condición.
Bueno, pues simplemente era eso, que vierais en qué consiste la producción en cadena. ¿Vale? Vale, vamos a seguir avanzando. Vale. ¿Qué consecuencias tiene estos cambios económicos? ¿Qué consecuencias para lo que a nosotros nos interesa? Os recuerdo que estamos hablando de las causas económicas del imperialismo. Aquí vamos a ver cómo se relacionan estos cambios en la manera de producir, con la expansión imperial y colonial de los países industriales, los países que han sufrido esta segunda revolución industrial. ¿Vale? En primer lugar, como ya he dicho, esta nueva manera de producir, estos nuevos sectores, producen un rápido aumento de producción. Y eso obliga, es decir, si yo produzco mucho más, lo que necesito es vender mucho más. ¿Vale? Quizás yo produzca por encima de las necesidades que tiene mi país. Por tanto, necesito vender en otros países. ¿Cuál es la manera más sencilla de obligar a otros países a comprarme mi producción? Pues conquistarlos militarmente. Y eso explica una de las causas fundamentales del imperialismo. Y otra necesidad para que esa producción aumente es conseguir materias primas. Evidentemente, para hacer un producto industrial yo necesito una materia prima. Esa materia prima puede estar en mi país o puede estar fuera. Y además, si está fuera, me va a salir mucho más barato, porque la mano de obra de un país africano o de un país asiático es prácticamente gratuita. La mano de obra, es decir, el salario que yo tengo que pagar en mi país, va a ser mucho más alto. Esto es muy importante, no solo para entender el imperialismo, sino para entender una de las preguntas que tenéis que responder. ¿Por qué hay países ricos y pobres? Esta estructura económica se mantiene en el presente. ¿Vale? Los países ricos son países industrializados, que tienen industria y que venden productos manufacturados. Los países pobres son países que venden materias primas, que dejan mucho menos beneficio. ¿Vale? En nuestros tiempos, mucha de esta producción se ha ido, por ejemplo, a China, al sudeste asiático, pero otra producción, y la producción que más dinero deja, sigue estando en Europa y en Estados Unidos. ¿Vale? Bueno, pues seguimos. Más consecuencias de la segunda revolución industrial. Evidentemente, si tenemos acero, si tenemos electricidad, si tenemos petróleo, podemos hacer armas muchísimo más destructivas. Concretamente, las armas de este periodo, las armas que dominan este periodo, son la artillería, tanto los cañones como especialmente la ametralladora. ¿Vale? Esto es una causa evidente, primero, es una consecuencia evidente de esta manera de producir, y luego es una causa por la que los países subdesarrollados, los países colonizados, eran incapaces de defenderse de la conquista. Tú no te puedes defender frente a un cañón y a una ametralladora con arcos y flechas. Eso es evidente. ¿Vale? Pues esta superioridad, estas nuevas armas le dieron una superioridad militar a los países colonizadores incontestable. Y es una causa, es una consecuencia de esta manera de producir, y es una causa innegable del proceso de conquista colonial e imperialista. Bien, en segundo lugar, vamos a ver cuáles son las causas políticas de este proceso. La principal causa política es el nacionalismo, ¿vale? Sin ninguna duda, y de ahí se derivan todas las demás. Yo os he puesto aquí las definiciones que salen en el diccionario de nacionalismo. Ya hemos hablado del nacionalismo en temas anteriores, pero quiero que quede claro de qué hablamos exactamente cuando hablamos de nacionalismo. En primer lugar, el nacionalismo es una doctrina y un movimiento político, es decir, una ideología política, que dice que cada nacionalidad tiene el derecho a reafirmar su propia personalidad mediante la autodeterminación política. ¿Qué significa esto?
que cada nación debe de tener un Estado independiente, que pueda poner sus propias leyes y que pueda hacer su propia política. Es decir, el independentismo catalán, por ejemplo, es un movimiento nacionalista que pide la autodeterminación de Cataluña, porque consideran que Cataluña es una nacionalidad. ¿Vale? Hasta este periodo el nacionalismo era revolucionario, porque se enfrentaba a los reyes. A los reyes absolutistas del antiguo régimen le daba igual cuál fuera la nacionalidad de sus súbditos. ¿Vale? El territorio era suyo y ellos eran los que mandaban. Muchos súbditos se rebelaron diciendo no, la nación, es decir, los ciudadanos, los españoles, los franceses, que fueron los primeros que lo hicieron, somos los dueños del país. Y el nacionalismo en la primera mitad del siglo XIX fue revolucionario, pero en esta segunda mitad es profundamente conservador, ¿vale? Porque ya tiene el poder. La segunda definición, y la que más nos interesa para nosotros, es esta: el apego especial a la propia nación y cuanto le pertenece. Cuando tú ya tienes tu nación, tú ya no estás reivindicando la independencia, porque ya eres independiente, pero puedes seguir siendo nacionalista. De hecho, el nacionalismo español existe, ¿vale? Hay partidos que son nacionalistas españoles, que tienen un especial apego a la propia nación y a todo lo que le pertenece. El ejemplo más evidente es Vox. Bueno, pues hay más, ¿vale? Pero es un nacionalismo extremo, el de Vox. Bueno, pues este tipo de nacionalismo, este apego especial a la propia nación, está totalmente presente en esta época en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en todos los países que van a participar en la guerra. Y tiene varias consecuencias. ¿Qué consecuencias tiene? Consecuencias positivas, ¿vale? Respecto a los que son de mi misma nación, ese apego a mi nación me hace que a mí me surjan sentimientos de unidad, ¿vale? Todos los españoles, esto se ve, por ejemplo, en el que sea menos... parece más tonto, pero se ve en el fútbol, ¿no? Yo no he visto a los españoles más unidos que cuando se ganó el Mundial o la Eurocopa, ¿vale? Una unidad de la nación en torno a esa idea de la nación. La fraternidad entre los compatriotas, ¿vale? Fraternidad significa hermandad, y la solidaridad, ¿vale? Esas son, con respecto a los miembros de la nación, el nacionalismo los une. Pero ¿qué pasa con respecto a otras naciones? ¿Cuáles son los sentimientos que se derivan, o que al menos en esta época se derivaron del nacionalismo? Bien, con respecto a otras naciones culturalmente similares, por ejemplo, de los franceses con respecto a los ingleses o con los alemanes, lo que es una rivalidad. Volvemos al símil del deporte. A mí Italia me encanta, pero cada vez que hay un partido de España-Italia, para mí los italianos son el diablo, ¿vale? Yo tengo una gran rivalidad porque no me gusta cómo juegan y son muy guarros, y es una cultura similar a la mía, a la española, que a mí me encanta, pero yo tengo una rivalidad con ellos, ¿vale? Ese es el sentimiento que existía entre las naciones industriales y desarrolladas. Pero ¿qué pasa con respecto a las naciones o a los pueblos africanos, asiáticos? ¿Cómo se les consideraba? Bueno, pues lo que hay es un sentimiento de superioridad. Mi nación es mucho mejor y más avanzada que la tuya, ¿vale? Tú perteneces a una cultura atrasada, y a mí el nacionalismo me despierta desprecio. No es necesariamente, no a todos los nacionalistas, pero en general, si yo considero que mi nación es la mejor, estoy diciendo que otras naciones son peores, y más si esas naciones son de una cultura totalmente diferente a la mía, que puede llevar, en casos extremos, al racismo. El racismo está muy presente en esta época y está muy presente en el colonialismo y en el imperialismo, ¿vale? No solo como cuatro locos, sino incluso en las universidades, incluso en la ciencia, se utilizaba el concepto de raza y era mucho más respetado de lo que es ahora, que la ciencia nos ha demostrado que no tiene ninguna base. Pero en esta época no. En esta época se defendía que había razas superiores e inferiores sin ningún complejo, ¿vale?
Bueno, pues seguimos. Eso ya hemos dicho son las causas del imperialismo. Hay causas económicas, fundamentalmente la segunda revolución industrial, y causas políticas, fundamentalmente el nacionalismo. Ahora vamos a ver un poco, ya he hablado un poco de esto, cómo fue esta expansión imperialista. Hay dos grandes imperios coloniales. Los imperios coloniales más grandes del periodo son el británico y el francés, ¿vale? Y luego, pues algunos bastante más pequeños, entre ellos el portugués, ¿vale? El danés. España tiene algunas pequeñas colonias, aquí el Río de Oro, lo que es el Sáhara, el norte del Rif, pero España en esta época ya lo estudiaremos en una época de decadencia y no participó muy fuertemente en este proceso. Vale, lo que nos vamos a centrar ahora es en qué tipos de colonias hay. Esto lo vamos a ver muy rápidamente. Hay dos tipos de colonias solamente. Unas colonias que llamamos de poblamiento y a las que emigran gran cantidad de personas de la metrópoli. Metrópoli significa el país conquistador, ¿vale? Por ejemplo, de Gran Bretaña emigró mucha gente a Canadá. Bueno, también había emigrado a Estados Unidos, lo que pasa es que Estados Unidos en esta época ya se había independizado, igual que la América española. Emigra mucha gente a Australia o, por ejemplo, mucha gente a Sudáfrica, ¿vale? Hoy en día estas sociedades son prácticamente occidentales. Étnicamente son un australiano o un neozelandés muy parecido a un inglés o a un francés. Son civilizaciones como si fueran europeas, ¿vale? ¿Por qué? Porque fueron grandes cantidades de colonos y, por ejemplo, en el caso de Australia o en el caso de Canadá, que estaban escasamente pobladas, acabaron con la población indígena. Prácticamente acabaron. En otras colonias, la emigración de europeos fue menor. Fueron solo o bien militares o bien dueños de minas, de plantaciones, los que iban a explotar, pues se llaman de explotación, porque estaban orientadas a explotarlas económicamente, ¿vale? Son la mayoría. Y actualmente, bueno, pues son sociedades que a lo mejor, por ejemplo en la India, se habla inglés, muchos de ellos hablan inglés porque fueron colonizados por los ingleses, pero no es ni mucho menos una sociedad occidental, es una sociedad con una cultura completamente diferente, ¿vale? Entonces, resumiendo, las de poblamiento son colonias en las que se produce una fuerte emigración de ciudadanos del país conquistador a la colonia. Y la de rotación, esa emigración es mucho menor, y está orientada a la explotación económica para extraer materias primas de esas colonias, ¿vale? Bien, pues eso es lo que teníamos que decir sobre el imperialismo y pasamos ya a la Primera Guerra Mundial, ¿vale? A estudiar las causas de la Primera Guerra Mundial. Una causa es, como digo, esta es la época del nacionalismo y la primera causa, sin ninguna duda, es el nacionalismo. Si yo considero que mi nación es lo mejor, como hemos dicho, o bien con las otras naciones siento rivalidad o siento desprecio, ¿vale? Un nacionalismo exacerbado, no todos los nacionalismos son así, pero el nacionalismo de este periodo sí era así, ¿vale? En segundo lugar, la carrera de armamentos. ¿Qué significa esta expresión? Esta expresión significa el origen de este proceso es que cada país sentía que para estar seguro, para que no me ataquen, tengo que tener más armamento, mejor armamento y un ejército más poderoso que mi vecino, ¿vale? Sí, pero el vecino sentía lo mismo, con lo cual el vecino intentaba superarme a mí. Y si yo veo que el vecino me supera a mí, yo intento superar al vecino. Con lo cual es como una carrera a ver quién tiene más armamento, quién tiene un ejército mejor preparado. Eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso porque en el momento en que surge cualquier conflicto, el conflicto adquiere una dimensión muy enorme. Y además, si tú estás invirtiendo tanto dinero en un ejército, aumentan las posibilidades de que quieras darle uso, ¿vale? Otra causa de la Primera Guerra Mundial es la rivalidad directa que surge de la carrera por conquistar nuevas colonias, ¿vale? Ese reparto del mundo que hemos visto
se hizo muy rápidamente, se hizo en apenas 20 años. Y era una carrera por a ver quién llega primero y quién conquista primero. Eso generó muchos choques, muchas tensiones, muchos momentos de crisis en los que la guerra está a punto de comenzar. Al final la guerra comenzó por otra cosa, pero podía haber comenzado perfectamente por algún enfrentamiento, por algún choque con respecto a conquistar una colonia. Vale, al final la causa del comienzo de la guerra es un conflicto que se da en Europa. En Europa, dentro de los países europeos, en la propia Europa, no ya en las colonias, también hay conflictos coloniales. Vamos a ver los dos más importantes. En primer lugar, entre Francia y Alemania hay un conflicto por una región fronteriza, entre ellos que son Alsacia y Lorena. Estas dos regiones. Esto es Francia, esto es Alemania, ¿vale? Actualmente estas dos regiones pertenecen a Francia, pero Alemania, aquí hay mucha población que habla francés, está mezclado, hay población que habla francés y población que habla alemán. Bueno, pues Alemania, os recuerdo que significa en 1870 tras una guerra contra Francia. Bueno, pues en esa guerra Alemania anexiona, se queda como trofeo de guerra con estas dos provincias. Y había mucha gente en Francia queriendo recuperarlas y con ganas de venganza, ¿vale? Tanto en la capital, en Francia, en París, como en estas dos provincias. Eso era una fuente de tensión entre estos dos países. La fuente de tensión más importante va a ser los Balcanes. Esto es un poquito más largo de explicar y me tengo que extender un poquito, lo siento. Un segundo, voy a parar el vídeo. Ya, continúo. A ver, aquí desde hace siglos, desde prácticamente el siglo XVI, había un imperio que se llamaba el Imperio Otomano. Aquí pone Imperio Turco, pero bueno, es mejor llamarlo Imperio Otomano. ¿Vale? Hoy hay un país aquí que se llama Turquía, pero este país, este imperio, tenía toda esta zona. El Imperio Turco estaba en clara decadencia, es decir, no se había industrializado, su ejército era bastante antiguo y primitivo, y se sabía que cualquier país europeo le podía vencer. ¿Qué países tenían interés en expandirse por esta zona? Principalmente el Imperio Austrohúngaro, ¿vale? El Imperio Austrohúngaro con su capital en Viena, que hablan alemán, los de Viena, pero aquí había de todo. Aquí había húngaros, búlgaros, checos, había un montón de nacionalidades. Bueno, pues les pillábamos cerca y se estaba expandiendo, había anexionado Bosnia, parte de Croacia, Eslovenia, ¿vale? Y el otro país que tenía intereses en esta zona era Rusia. ¿Por qué Rusia? En Rusia el ruso es una lengua eslava y aquí se habla alemán, aquí se habla rumano, pero todas estas lenguas, el serbocroata, el búlgaro, son lenguas eslavas, son lenguas muy parecidas al ruso. Son como pueblos hermanos, digamos que es como nosotros y los sudamericanos. Y Rusia, pues, fomentaba el nacionalismo eslavo, de los que querían. Aquí también había nacionalistas de su propia nacionalidad, de su propio pueblo, que querían independizarse tanto de los turcos como de los húngaros, como de los austrohúngaros, perdón, y había una rivalidad en estos dos países por expandirse en esta zona. Aquí es donde se va a desencadenar la guerra. Lo vamos a ver justo a continuación. ¿Vale? Vamos a ver dónde está. Vale. Bueno, antes de ver cómo estalla, vamos a ver el sistema de alianzas que existía, en esta época. En primer lugar hay que explicar qué es una alianza militar. Una alianza militar en ese contexto de rivalidad y de carrera armamentística es un pacto entre dos países en el que se comprometen a que si un país entra en guerra, le declaran la guerra, el otro automáticamente tiene que entrar en la guerra apoyándole. Es decir, le tiene que declarar la guerra a su enemigo, al país con el que el otro está en guerra. ¿Vale? Eso es automático. Es decir, si a ti te declaran la guerra,
yo le declaro la guerra al que te ha declarado la guerra a ti. Eso es una alianza militar, ¿vale? El sistema de alianzas era enormemente complejo en esa época. Esto es un poco complicado porque pone las fechas en las que se crearon. Os tenéis que fijar en los colores. Había alianzas, estas alianzas eran de uno en uno, pero formaban, digamos, sistemas de alianza. Estos tres países, Italia, Alemania y Austria-Hungría, formaban lo que se llama la triple alianza. Italia estaba aliado con Alemania, Alemania estaba aliado con Hungría y Hungría estaba aliado con Italia y con Alemania, ¿vale? Y los otros tres países, el otro sistema son la triple entente, que comprendía a Francia, al Reino Unido y a Rusia, con alianzas entre ellos, ¿vale? Hay que decir que esto no van a ser exactamente los bandos que se van a enfrentar en la guerra, ¿vale? Porque Italia no va a cumplir, digamos, sus tratados. Italia no va a entrar en la guerra al principio. Luego va a entrar, pero en el otro bando, ¿vale? Los bandos que se van a enfrentar van a ser Alemania y Austria-Hungría contra Francia, Reino Unido y Rusia, y posteriormente Italia, ¿no? Bueno, el detonante. ¿Cuándo estalla la guerra? En el sitio que hemos visto antes, en los Balcanes, en la ciudad de Sarajevo, un nacionalista serbio mata a el heredero del imperio austro-húngaro, ¿vale? A ver, voy a volver atrás, por si... Estamos aquí, estamos en Sarajevo, Belgrado, Sarajevo, está aquí. Esto es imperio austrohúngaro y el heredero de este imperio, digamos el príncipe, estaba aquí de viaje oficial. Bueno, pues un nacionalista de Serbia que quería la independencia de Serbia, Serbia era aliada de Rusia, ¿vale? Lo mata, le hace un asesinato. Sí, no, lo asesina, vamos, le lanza una bomba. Vale, Austria acusa, aquí presta un poco atención porque es un poco lioso. Después de eso, este sistema de alianzas va a ser que ese conflicto entre, en principio, dos países, que es un país pequeñito, Serbia y Austria-Hungría, se convierta en una guerra mundial, en una guerra europea. ¿Por qué? Porque, a ver, esto está aquí. Vale. Estos fueron los acontecimientos. Aquí se produce el atentado. Los austrohúngaros, enfadados, le dan un ultimátum a Serbia. ¿Qué es un ultimátum? Una amenaza. Dice, o tú me entregas el ejército y prácticamente le piden que le entreguen el gobierno o yo te declaro la guerra. Vale. Ante esa situación, los serbios piden ayuda a su aliado ruso y Rusia moviliza su ejército. ¿Vale? Finalmente, Austria invade Serbia, con lo cual automáticamente Rusia le declara la guerra a Austria-Hungría. ¿Vale? Cuando Rusia le declara la guerra a Austria-Hungría, como hay un pacto, una alianza militar entre Austria-Hungría y Alemania, pues Alemania primero le da un ultimátum y luego le declara la guerra a Rusia. Como Francia es aliado de Rusia, Francia y posteriormente el Reino Unido le declaran la guerra a Alemania, ¿vale? Aquí vienen las declaraciones de guerra. Perdón, ¿vale? Me he estado fijando aquí, pero aquí. Primero, Austria le declara la guerra a Serbia, como consecuencia, Alemania le declara la guerra a Rusia, que es aliado de Austria, como consecuencia, Francia le declara la guerra a Alemania y luego, un poco más tarde, Reino Unido le declara la guerra a Alemania, ¿vale? Bueno, un poco más tarde. Eso fue cuestión de días. Como veis aquí, del 28 de julio al 5 de agosto se han declarado toda la guerra. Es decir, un pequeño era tal la tensión y tal la rivalidad que un pequeño conflicto entre dos países se convierte en un conflicto mundial, bueno, europeo por lo menos. Bien, vamos a ver cómo se desarrolla, cuáles son las fases en las que se desarrolla esta guerra, ¿vale? En realidad son dos fases. En realidad, bueno, es una fase que dura meses y otra fase,
la vamos a ver aquí. Bueno, esta fase, la primera parte es Alemania, que había preparado desde hace mucho tiempo esta posible guerra, porque sabía que podía hacer, hace rápidamente una serie de movimientos de su ejército que estaba preparado primero sobre el este, donde avanza un montón de kilómetros, conquista toda Polonia, ¿vale? Y llega prácticamente y parte del territorio ruso. Y un avance al mismo tiempo sobre el oeste, ¿vale? Primero hacia Rusia y luego hacia Francia. Y conquista los Países Bajos, conquista Bélgica. Y se queda a 25 kilómetros de París, ¿vale? Pero en la batalla de Verdún, la batalla de Verdún, ¿eh? Sí, creo que es la batalla de Verdún, sí. Aquí los franceses consiguen detener el avance alemán, ¿vale? Se estabiliza el avance y ambos ejércitos empiezan a fortificar sus posiciones. ¿Qué significa fortificar sus posiciones? Empiezan a construir trincheras y empiezan a intentar a rodearse uno al otro, ¿vale? Yo no puedo pasar por aquí porque tú te has hecho fuerte, te intento rodear. ¿Qué es lo que hace el otro? Pone aquí otra frontera, otra trinchera, perdón. Y ahora te intento rodear yo. Y así, esto es lo que se llama la carrera hacia el mar. Intentando rodearse, llegan a acabar una línea continua de trincheras. Ahora veremos exactamente en qué consiste una trinchera. Esa línea de trincheras va desde el Mar del Norte hasta la frontera suiza. Y ahí se estabiliza el resto de la guerra. Ya los frentes prácticamente no se van a mover. ¿Por qué? Ya hemos visto el armamento que había. El armamento que había eran básicamente cañones y ametralladoras. Ese armamento te sirve para defender una posición, pero no te sirve para avanzar. Es mucho más sencillo detener. Tú te metes en un agujero, que es una trinchera, y empiezas a disparar. Y la gente, no existían tanques, no existían aviones, la gente iba corriendo, pues te los cargas a todos. La Primera Guerra Mundial, en su esencia, consistió en una matanza de gente intentando conquistar unos metros de territorio. Y no lo consiguieron. Prácticamente no se movió el frente en toda la guerra, ¿vale? Precisamente por el armamento que había, que daba mucha ventaja a los que estaban defendiendo y muchas dificultades a los que intentaban conquistar territorio. En este contexto la guerra se convierte en una guerra de desgaste. Es decir, y se resuelve por el desgaste. A ver quién aguanta más. Quién aguanta más muertos, quién aguanta más tiempo con todo el país parado, quién tiene más dinero para alimentos, armas, uniformes, etc. Y eso fue lo que lo resolvió, ¿vale? En 1917 pasan dos acontecimientos que van a ser decisivos a la larga. En primer lugar, Estados Unidos, en esta situación todos los países intentan buscar aliados. De hecho, los países de la Triple Entente cogen a Italia como aliado, ¿vale? Italia, que en principio era aliada de Alemania y de Austria-Hungría, no solo no cumple con sus alianzas, sino que se pasa al otro bando. También convencen a Grecia, mientras que los imperios centrales tienen como aliados pues prácticamente a Turquía, el único país grande que se alía con Alemania y Austria-Hungría. Bueno, pues como decía, en 1917 la entrada de Estados Unidos es decisiva porque es un país con una enorme, sobre todo con una enorme capacidad industrial. Les proporcionó armamentos, uniformes, comida a los aliados durante toda la guerra, con lo cual pudieron resistir mucho mejor. Además de ayuda militar, también mandó tropas. Pero esto es una cosa positiva para la Triple Alianza, pero también una cosa negativa, que es que Rusia se rinde. En 1917 Rusia decide salirse de la guerra y firmar la paz por su cuenta. ¿Por qué? Porque en Rusia hay un proceso que vamos a estudiar más adelante, que es la Revolución Soviética, ¿vale? El Estado, el gobierno ruso cae, derribado por el Partido Comunista Ruso, Partido Bolchevique, ¿vale? Y se va a formar un nuevo sistema económico y político, que es el comunismo,
que ya estudiaremos más adelante. Vale, pues entonces resumiendo, en 1917 pasan dos cosas importantes. Rusia se rinde y Estados Unidos entra en la guerra. Al final, la entrada de Estados Unidos va a ser más importante, precisamente por eso, porque la guerra se ha convertido en un combate económico, de a ver quién aguanta más. Y aguantaron más los aliados. ¿Vale? No hubo avances, no hubo grandes victorias militares, lo que hubo es un agotamiento, una rendición por agotamiento, primero de Austria-Hungría y finalmente de Alemania. Vale, como os digo, casi toda la guerra se desarrolla en las trincheras y sin que las trincheras se movieran. ¿Vale? Aquí lo explico. Dado el armamento existente y las tácticas utilizadas, era prácticamente imposible conquistar nuevos territorios. La guerra se convirtió en una continua matanza de soldados sin ningún resultado militar. Aquí os pongo otro vídeo, es una escena de una película que se llama Senderos de Gloria, donde se ve perfectamente, primero, que es una trinchera, y segundo, la dificultad, lo voy a ir poniendo ya, la dificultad de avanzar y conquistar territorio. Yo creo que si le doy aquí, mira, perfecto, ¿vale? Aquí veis cómo son las trincheras, ¿vale? Las trincheras son grandes agujeros fortificados. Si tú te metes aquí, es imposible que te peguen un tiro. Te puede caer un obús, ¿no? Puede caer un cañonazo que acierte, pero es difícil que acierte, ¿vale? Lo que más temían los soldados eran los gases. Yo oigo esto muy fuerte, no sé si a mí se me escucha. Un poquito. Vale. Y el armamento que llevaban los soldados, pues era prácticamente fusiles de mano, ¿no? Es un poco largo, pero bueno, vais a ver muy bien eso, cómo eran las trincheras y lo prácticamente imposible que era que estos soldados, con ese armamento y esas condiciones, avanzaran. Esta zona en la que está es conocida como la Tierra de Nadie, que es la zona que queda entre las dos líneas de trincheras, ¿no? Esto es el ejército francés, ¿vale? Está intentando hacer una ofensiva y los alemanes, bueno, pues los están masacrando. Esta película es un alegato antibelicista completamente, ¿vale? Porque como consecuencia de esta derrota se coge al azar a varios miembros del pelotón, de los supervivientes, y se les hace un juicio de guerra acusándolos de cobardía ante el enemigo, ¿vale? Por haber retrocedido, por haber sobrevivido, ¿vale? Son esos valores militares anticuados que seguían vigentes en un momento en que las condiciones de combate eran completamente modernas y diferentes.
Bueno, nos vamos a dejar aquí porque mucho más no pasa, ¿vale? Si lo queréis ver entero, quedaba poquito, pero no, se va a terminar aquí. Básicamente lo que quiero decir es que eh, en esas condiciones y con ese armamento, la Primera Guerra Mundial consistió en una gran matanza, lo cual supuso un gran trauma para toda la población europea, porque una cosa que hay que tener en cuenta, que estos no eran ejércitos profesionales, estos no eran militares que hubieran decidido esa carrera. Estos soldados habían sido movilizados, es decir, habían sido mandados a la guerra, quisieran ellos o no, ¿vale? Entonces, participó prácticamente toda la población. No sé por qué no veo hecho ahora la pantalla completa. Un segundito. Ahora. Vale. Bueno, como os digo, en enero de 1919, bueno, la rendición alemana fue en diciembre de 1919, como ya os digo, ante el agotamiento y la imposibilidad de obtener una victoria militar, los alemanes acaban rindiéndose. Y se reúnen los países vencedores con los países vencidos en París, por eso se le conoce como la Paz de París, y se firman una serie de tratados para organizar, digamos, la paz, ¿vale? Para organizar cómo iba a ser el mundo después de la guerra. Las consecuencias más importantes a nivel político son que los tres grandes imperios multinacionales que existían, que hemos visto antes que eran el imperio austrohúngaro, el imperio ruso y el imperio otomano, desaparecen. Y a todos los países que estaban en esos territorios se les da la independencia, ¿vale? Es lo que se llama el principio de las nacionalidades, que cada nación, cada pueblo, tiene derecho a la independencia, a su propio estado. ¿Cómo se define una nación? Normalmente el principal criterio para definir una nación es la lengua, ¿vale? Principios lingüísticos, étnico-lingüísticos. El tratado más importante, el que más repercusiones va a tener posteriormente, es el que se le obliga a firmar a Alemania, ¿vale? Que es el Tratado de Versalles, ¿vale? A Alemania se le castiga fuertemente. A ver si un mapa de... se le impone, en primer lugar, perder grandes proporciones de territorio, ¿vale? Grandes porciones de territorio. De hecho, pierde... el país queda dividido en dos partes. A través del corredor de Danzig hay una zona que queda aislada del resto. Se limita su ejército y además se imponen unas zonas desmilitarizadas en su propio territorio en el que el ejército alemán no puede entrar, ¿vale? Hay zonas de Alemania que están vetadas para el ejército de Alemania. Y por último, lo que más trascendencia va a tener son que se les imponen lo que se llaman reparaciones de guerra. ¿Qué son las reparaciones de guerra? Se obliga a Alemania a pagar una gran indemnización por todos los gastos y destrucción que ha provocado tanto en Francia, bueno, sí, sobre todo en Francia, ¿vale? Pero también tiene deudas con Inglaterra y también tiene deudas con Estados Unidos. Esta dureza que se le impone a Alemania va a ser una de las causas que expliquen posteriormente la gran crisis que va a vivir Alemania en los años 30 y el ascenso de Hitler y en última instancia el estallido de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Bueno, pues con esto hemos terminado y os recuerdo las preguntas que hicimos al principio y las actividades que tenéis que hacer. Son actividades, algunas de las respuestas están en el vídeo y en el PDF que os he mandado, que básicamente son estas diapositivas, pero también quiero que incluyáis vuestra opinión personal, ¿vale? La extensión mínima, ¿vale?, es de 5 líneas, que me estoy arrepintiendo, os tenía que haber puesto un poquito más, pero bueno, entre 5 y 10 líneas, ¿vale? Si queréis poner más, podéis poner más, pero 5 lo pongo como mínimo, aunque me parece poco. En fin. Y aparte de estas 3 líneas, de estas 3 preguntas, perdón, voy a poner un ejercicio más, ¿vale? Si pincháis en este artículo, veréis
perdón, si pincháis en este enlace, veréis un artículo, aquí está, un artículo muy cortito, no es muy largo, sobre la gripe, la gripe española, conocida como la gripe española. Es una pandemia muy parecida a la actual, que se desarrolla justo en los años de la guerra, ¿vale? No comenzó en España, como dice el artículo, aquí os dice por qué se la va a conocer como gripe española, y la he metido, aunque no sale en el libro de texto y no en condiciones normales no hubiéramos hablado de esto, pero bueno, dada la situación en la que estamos de pandemia a nivel global, que veáis que esto que está pasando ahora no es la primera vez que pasa en la historia, ha pasado muchas veces y seguramente volverá a pasar, ¿vale? Pues nada, espero que no se os haya hecho muy pesado. Al final yo creo que he tardado un poquito más de lo que tenía visto. Y bueno, pues que se caáis bien, que no os hago bien mucho con los estudios ni con esta situación, pero que tampoco los dejéis, ¿vale? Es importante que sigáis haciendo las actividades, que sigáis contribuyendo, porque bueno, os vais a sacar un título, casi todos, y aunque esta situación sea excepcional, tenéis que poner de vuestra parte lo que podáis hacer, ¿vale? Bueno, pues encantado de saludaros, que vaya todo bien y un saludo y espero que nos veamos pronto. Chao.